sí, buenos días de nuevo. Vamos a dar inicio a la presentación del libro El desastre minero en el río Sonora, alcances de los estudios sociales. El día de hoy tenemos una visita, bueno, varias visitas bien importantes. Nos acompañan uno de los autores del libro, nos acompañan dos profesores de la Universidad de Sonora. Entre el público también hay personas del Colegio de Sonora, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, nos es muy grato contar con su presencia. Me voy a tomar el atrevimiento, pues, de agradecerles que estén aquí y solicitarles, pues, que tengamos mucha mente abierta, que escuchemos con atención, porque la verdad es que las cosas que nos van a compartir el día de hoy son de mucha importancia para nosotros y para las generaciones futuras. Mi nombre es Delia María Piña Aguirre, soy la cronista municipal de URES y también soy investigadora en el Centro INA Sonora. Voy a proceder a presentar a las personas que nos acompañan. Empezaré por mi izquierda. Nos acompaña el licenciado Antonio Romo Paz. Él es químico biólogo por parte de la Universidad de Sonora y entre su muy variada experiencia profesional, pues es investigador del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad de Sonora, es miembro de la Comisión de Seguridad e Higiene, es organizador de foros sobre políticas para ciudades verdes, es miembro fundador del Consejo Ciudadano de Protección al Medio Ambiente de Sonora, es miembro de la Red Fronteriza de Salud y Ambiente, es integrante de los comités de cuenca del río de Sonora y participante en proyectos socioambientales binacionales. Nos acompaña también el día de hoy la doctora Noemí Aro Velarde. Ella es egresada de la licenciatura en Economía de la Universidad de Sonora y tiene maestría y doctorado por parte del Colegio de Sonora. Ha sido maestra del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora durante los últimos 18 años y ha participado en varios proyectos de investigación, entre ellos los factores de desempeño en organismos operadores de agua potable con población mayor de 50,000 habitantes. Otro de sus proyectos es construcción de la base de datos Agua México para ciudades medianas y grandes en México. Es consultora experta en temas de recurso hídrico y participó en proyectos como el de diagnóstico socioeconómico de la cuenca del río Sonora. También de este lado nos acompaña el doctor Rolando Díaz Caravantes. Él es uno de los coordinadores del libro que el día de hoy nos ocupa. Les voy a contar un poquito de su perfil. Él es licenciado en Geografía por parte del Instituto Tecnológico de Sonora, hizo su maestría en Ciencias Sociales en el Colegio de Sonora, tiene un doctorado en Geografía por parte de la Universidad de Arizona, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y desde hace varios años está dándole seguimiento a las consecuencias del impacto del derrame del 2014 en el río Sonora. Actualmente realiza otros proyectos relacionados con la activación comunitaria de sus recursos. Bien, nuestra dinámica es bien sencilla. Yo les cedo la palabra primero de este lado a los comentaristas. Primero vamos a empezar con la doctora Noemí Aro Velarde y posteriormente con el profesor Antonio Romo Paz. Y al finalizar le damos la palabra al coordinador. Bueno, buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Sobre todo veo mucha gente joven, muchos jóvenes que posiblemente, no sé, ustedes tenían, no sé, 6 años, 7 años cuando sucedió el derrame, 5 años. No sé si alguno de ustedes recuerda el derrame del río Sonora. ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Lo he escuchado por parte de sus papás. Quizás como una historia, ¿verdad? Así se los cuentan como una historia ya porque estaban muy pequeños cuando eso sucedió. Bueno, en el Colegio de Sonora, que es un centro de investigación, se han dedicado por una década a estudiar ese fenómeno, no solamente a nivel de la cuestión del derrame, sino varios tópicos en torno al derrame que se reúnen precisamente en este libro, que es una compilación de varios trabajos que se han realizado en los últimos años sobre el derrame, sobre todo los últimos 10 años. Yo les voy a platicar un poco sobre este libro. Y el objetivo de esta plática, pues, es introducirlos de una manera muy general a los contenidos del libro. ¿Para qué? Para sembrarles como la intención o el interés por conocer los temas de nuestra región y de la cuenca del río Sonora. Bueno, vamos iniciando.
En la introducción de este libro, para empezar, el derrame que sucedió el 6 de agosto del 2024 se asume como 2014, perdón, se asume como un desastre. ¿Por qué fue un desastre? Bueno, fue un desastre por las pérdidas económicas, por las pérdidas a la salud humana y por la desatención del evento, no solamente por parte de las instituciones, sino de las organizaciones ambientales y sobre todo por la empresa responsable. En este entorno del desastre destaca la calidad del agua, ya que en los 19 parámetros analizados durante el Fideicomiso Río Sonora se encontró el fierro, arsénico, sulfato de aluminio, magnesio, potencial de hidrógeno, antimonio y mercurio, entre otros, fuera del límite o sobre el límite. Ahora, tomando como referencia los patrones normales que tiene que tener el agua aplicados a materia de aguas nacionales en el 2020, se encontraron que estaban fuera del límite en esta región el bario, el aluminio, el zinc, el fierro, el cobre y el plomo. Por lo tanto, la calidad del agua sigue estando en el núcleo de todo este evento o de este desastre. ¿En qué consistió el derrame del río Sonora? Pues el libro relata que se derramaron alrededor de 40,000 millones de metros cúbicos de solución del sulfato de cobre acidulado. Este derrame sucedió en el arroyo Tinajas, que alimenta después al río Bacanuchi. Después, a su vez, el río Bacanuchi se conecta con el río Sonora, provocando lo que fue el peor desastre ambiental de la industria minera del país. Entonces, este libro básicamente gira en torno de este suceso y de ese evento. En el primer capítulo de este libro, ¿qué vamos a encontrar? Pues se abordan las principales características de la cuenca del río Sonora, pero se centra la atención en un aspecto clave para ustedes que son las futuras generaciones y para nosotros también, y es que vivimos en una zona con fragilidad ecológica. ¿Qué quiere decir? Bueno, que nos encontramos en una zona semiárida. En contraparte a esta situación que tenemos por la escasez del agua, también el agua superficial representa la fuente de suministro para toda la vida acuática y terrestre, pero también para las actividades productivas de nuestra región, para la agricultura, para la ganadería y para el consumo humano. En el capítulo 2, Ibarra y Moreno hacen un análisis al marco legal que, que se desprendió a partir del derrame. ¿Y qué analizan? Pues analizan todos los mecanismos de reparación del daño que emprendieron tanto la población afectada como otras organizaciones. Plantean que la pandemia en el 2020, que ustedes recordarán porque les tocó vivirla, ya sea en las primarias, finalizando primaria o secundaria, y a nosotros pues en nuestro entorno de trabajo, para el caso del río Sonora y la atención a las comunidades representó un reto porque la pandemia desfavoreció a todos los procesos y los procedimientos jurídicos o judiciales que se encontraban en curso. Ocasionó una interrupción, especialmente en los órganos jurisdiccionales que suspendieron plazos de ejecución y dejaron, así como en pausa, procedimientos vigentes, incluido las sentencias que se habían resuelto a favor de los comités de Cuenca. También en el capítulo 2 se resalta la ausencia de la comunidad en la participación que tuvo esta en el diseño y en la implementación de diversos programas y políticas gubernamentales para la atención, especialmente la participación que tuvieron en la creación del Fondo de Desarrollo Regional, en la creación de la Zona Económica Especial del Río Sonora y sobre todo en el sistema de abastecimiento de agua fresca, que fue un programa posterior. Ahora, frente a la falta de consulta, también se destaca en este capítulo 2 que la movilización de ustedes, de las comunidades afectadas, fue clave en el proceso. Fue clave no solamente para visibilizar el problema, sino para emprender una defensa legal que ha sido clave. Entre esta defensa se destacan los comités de cuenca del río Sonora y la organización Poder, quien han sido clave en la promoción de 14 juicios de amparo. La mayoría han concluido, entre otros tipos de defensa, sobre todo el acceso a la información de las comunidades afectadas, sobre todo aledañas a las zonas mineras, como es el caso Bacanuchi. Ahora, desde la academia
y el sector de la sociedad civil organizada, se recalca la urgencia de remodelar o de reformar, como se llama, la ley minera y la ley de aguas nacionales. ¿Para qué? Para crear mecanismos más inclusivos que regulen y fiscalicen, pero que también otorguen la participación a las poblaciones afectadas en casos de este tipo de eventos, ¿no? Como fue el derrame del río Sonora. En el capítulo 3 de este libro, bueno, los autores realizan un análisis para encontrar los resultados de diferentes estudios que se han realizado a la salud y han mostrado la evolución de los programas gubernamentales que se han realizado en la zona, destacando la clínica de la UVEAS, que fue la clínica de vigilancia epidemiológica y de atención a la salud, que se planteó como un programa muy importante y emblemático para cuidar la salud de la población afectada en el largo plazo. Ahora, en este estudio, en el tercer capítulo, bueno, encontraron que obviamente fue un estudio que se acompañó por varias indagaciones que hizo Grupo Poder y encontraron un informe en donde, bueno, se encontró que el 3 de agosto del 2022, fíjense, presentaron un balance y claves del desastre ambiental. Y en este año, los hallazgos reportaban que en 8 municipios afectados había una exposición positiva a metales como el plomo, el arsénico, el magnesio, el cadmio. Eso lo relató Poder en su informe. Durante este periodo se otorgaron 369 consultas médicas en contraparte, en donde se detectaron entre 28 y el 50% de las personas presentaron metales pesados contenidos en el agua, y eso es agua que consume la población en los 8 municipios. El informe también señaló que encontró plomo en el orina de más del 90% de toda la población muestreada, arsénico en más del 50%, cadmio en más del 80%, entre el 7 y el 16% de las muestras de orina de todas las localidades presentaron concentraciones en arsénico mayores a 25 gramos por litro, lo que representa un riesgo para el desarrollo de afecciones a la salud de la piel y en los riñones de la población afectada. Esto es en el capítulo 3. En el capítulo 4, muchachos, jóvenes, adultos, etcétera, y todos los que están aquí, se analizó la confianza en las instituciones, la confianza que tiene la población afectada hacia las instituciones que respondieron en el derrame. Ahora, ¿aquí qué estudiaron? Pues estudiaron cómo la población afectada percibe a las instituciones cuando éstas intervinieron. ¿Para qué? Para ayudar o para apoyar a las comunidades en la atención al derrame. Ahora, ¿qué hicieron para poder encontrar esa percepción? ¿Cómo ellos localizaron las opiniones? Pues a través del levantamiento de 15 entrevistas semiestructuradas, 86 cuestionarios también abiertos y un total de 81 preguntas o tópicos, así como los cuestionarios que ustedes elaboran. Así un cuestionario enorme. Ahora, ¿qué analizaron? Pues analizaron el riesgo, el capital social, la confianza que tenía la población institucional. Entonces, ¿qué encontraron? Bueno, yo les voy a platicar un poquito en resumen de los hallazgos. Cuando se les pregunta a las personas sobre la percepción, se encontró que la gente observa una tendencia mayoritaria en casi todos los casos hacia una valoración desaprobatoria para las dependencias. El grado de confianza de los pobladores de las localidades del Molino de Camuy y Bacanuchi es baja hacia los actores gubernamentales, principalmente hacia el gobierno del estado. En el caso de la confianza hacia la comunidad, ambas poblaciones, en el caso del Molino de Camuy y Bacanuchi, donde se enfocó el estudio, respondieron positivamente. Ahora, tiene una importante inclinación a desaprobar por parte de la población encuestada, por ejemplo, a todo lo que es el gobierno, pero una parte positiva piensa que los universitarios y académicos están bien valorados o tienen una opinión favorable hacia estos sectores. Otras quejas importantes relacionadas con el fideicomiso es la realización de pagos con sumas no proporcionales al daño sufrido y una canalización de los recursos inadecuadas. Y aquí se abre un paréntesis, que esto pues no viene en el libro, pero se ha documentado en otras tesis, y es que
cuando se determina que la remediación del río Sonora se iba a realizar mediante indemnizaciones, pues eso generó que una atomización por parte de los intereses de la comunidad. Cuando se atomizan los intereses, imagínense que tenemos una unidad, todos estamos por la misma causa, en un solo bloque, pero cuando llega la indemnización nos divide. ¿Por qué? Porque a todos nos empieza a tratar de manera diferente. Esa división que trajo, pues trajo confrontación al interior de las comunidades, trajo desinterés por parte de la comunidad a trabajar de manera conjunta por la remediación, y eso al final de cuentas nos llevó a todos a estar en una situación en donde no estábamos conformes, había una baja percepción por parte de la atención que habíamos tenido, desigualdad en los pagos otorgados, y eso pues no nos gustaba, nos quedamos inconformes, nos quedamos con un mal sabor de boca. Y eso también lo encontraron en la percepción que se realizó en este estudio reciente. Otras de las cuestiones es que las instituciones llevaron a mal término la comunicación con las comunidades. Se destaca la poca información brindada sobre la calidad del agua especialmente y sobre el estado de la salud de la cuenca, que esos son como que los hallazgos más relevantes. En el capítulo 5 de este libro nos muestra la historia común del agua y la salud. Y aquí básicamente hace un análisis de la comunidad de Mazocawi. No sé si alguno de ustedes la conozcan, creo que en su mayoría por lo menos la hemos escuchado, ¿verdad? O si hemos ido al río Sonora, por ahí la vemos. En esta comunidad se realizaron 2 entrevistas. ¿Por qué se estudió la comunidad de Bacanuchi? Pues se estudió para ver cómo le hacían para poner en funcionamiento el agua de la comunidad. Ahora, ellos se encontraron que en esta comunidad, pues es una comunidad que se separó del resto de los arreglos institucionales cotidianos que se tienen en el municipio, que es que esta depende de la comunidad de Babiácora. Entonces, la comunidad de Mazocawi representa una gestión autónoma del agua. ¿Qué quiere decir? Que entre ellos se arman para poder administrar su sistema, distribuirlo y mantenerlo operando y no dependen del ayuntamiento. Ahora, aquí se observó que hubo una transición en esa comunidad y relata esa transición, pero yo aquí les voy a platicar sobre los hallazgos que encontraron. Entonces, los investigadores de este capítulo identifican la ausencia al reconocimiento de los sistemas comunitarios de agua potable como organismos operadores, que también son entidades que se organizan o se autoorganizan. También se encontró el abandono de la política federal hacia estas entidades, que no resultó un factor único, pero que sí limita el funcionamiento de los sistemas comunitarios de agua potable, sobre todo en esa localidad, y que pues obviamente recientemente con la contaminación de metales pesados, pues obviamente el administrar el sistema se ha vuelto más complejo. En este escenario, bueno, dicen los autores que la comunidad de Mazocawi ha tenido que autorregular los usos del agua potable y básicamente limitarse a la limpieza del agua y a las labores de higiene. Entonces, para el consumo de agua se ha tenido que aprovechar el agua de garrafón, que generalmente viene de la comunidad aledaña, que es Babiácora o de Ures, y que esto también representa una dificultad para el acceso. Es decir, no todos pueden comprar el agua potable y hacia la disponibilidad del agua en esta región. En el capítulo 6 del libro se hablan de los sistemas socioecológicos a nivel de microcuenca. Fíjense, aquí nos platica que las comunidades del río Sonora, desde Arizpe hasta Hermosillo, comparten las características de Banamichi, que son los sistemas socioecológicos con disponibilidad de recursos limitadas. ¿Qué significa? Pues que el agua es contada, que los escurrimientos perennes ya casi no existen. ¿Cuándo corre el río? Solamente cuando llueve y son escurrimientos extraordinarios. Pero el río, nuestro río, ya no está creciendo. Entonces, nuestro recurso en los últimos años es limitado y esa situación prevalece en toda la cuenca. Y también se observó que ese recurso está desigualmente distribuido. ¿Entre quiénes? Pues entre los que usamos el agua. ¿Quiénes utilizan el agua en una región, jóvenes? ¿Quiénes consideran que usan el agua? A ver, pregunta de examen.
Todos, ¿quiénes? Los agricultores, ¿quién más? Ganaderos, ¿quién más? ¿Quiénes? Los hogares, ¿verdad? En nuestras casas usamos el agua, las empresas usan el agua, pero como ustedes saben, todos esos usuarios son distintos, ¿verdad? Porque mientras que nosotros consumimos el agua como un recurso indispensable para la vida, por ejemplo, las empresas consumen el agua como un recurso o un insumo productivo, por lo tanto es diferente el uso o los usuarios. Entonces, en la cuenca prevalecen distintos usuarios y el agua está desigualmente distribuida. Ahora, hay una preocupación en el fondo de todo esto, porque realmente lo que preocupa es cómo se va a dar de beber a las comunidades en forma sostenida. Es decir, cómo asegurar que la gente en los hogares tenga agua en el largo plazo, es decir, que nos alcance para sus hijos, para sus nietos y siempre tener acceso al agua sin escasez. Ahora, en el caso de Banamichi, que es muy particular, los usuarios básicamente son ganaderos y agricultores. La minería también es un gran usuario o un usuario potencial, los negocios locales y también la población que visita la comunidad, así parecido a como es aquí en la región de Ures. Entonces, el sistema ahí es un sistema que se organiza de manera local, pero que también las dependencias públicas intervienen en esa organización. Ahora, mediante un análisis cualitativo de esa región, los autores encontraron que en un coeficiente de microcuenca para Banamichi se permite interpretar que el estado hidrológico, también conocido como ecuación de continuidad, ¿de acuerdo? Se encontró que en las estaciones climáticas de Sinoquipe y a partir de la información de 1982, esta zona cada vez percibe menos agua. Ahora, por otro lado, durante el 2021 se aplicaron 71 encuestas a los habitantes de la comunidad de Banamichi y la aplicación de 3 entrevistas estructuradas. Ahora, ¿y qué encontraron? Bueno, en esta microcuenca de Banamichi, la extracción de agua es de 28.974.504 metros cúbicos. El principal usuario del agua, adivinen quién es. ¿Quién creen que sea el usuario del agua principal? La mina en Banamichi. Bueno, aquí dice que el principal usuario es la agricultura y la industria, ¿de acuerdo? No son los hogares, no son las casas. Ahora, el otro detalle es que encontraron que los volúmenes de extracción, es decir, las concesiones los permisos para extraer el agua de esa región, jóvenes, superan a la disponibilidad de agua en esa región. Eso hace que haya una escasez y que esa escasez sea cada vez progresiva en la región. Ahora, la minería en esa región interviene en las comunidades de Las Delicias, Las Moras y Banamichi. En general, la minería en esa comunidad es bien vista por la comunidad. Ahora, el detalle es que la comunidad encuentra que hay una falta de infraestructura, pero que también la mina se muestra como una organización que acapara el agua a nivel local. Ahora, en el capítulo 7, bueno, se estudió una propuesta de indicadores para medir la seguridad hídrica rural de las localidades, especialmente por esa preocupación de encontrar como un mecanismo que nos permita que pueda existir agua en el largo plazo, es decir, que no batallemos por el agua en el tiempo. Ahora, en este capítulo, pues básicamente plantean un modelo, que es un modelo que eso nos muestra, nos da un insumo para si alguno de ustedes se interesa en estudiar esos temas en el futuro o para los actuales investigadores del tema, de poder desarrollarlo en el tiempo y poder determinar efectivamente la seguridad hídrica de estas regiones. En el capítulo 8, que es el último capítulo, bueno, los autores básicamente, ¿qué hicieron? Pues ordenaron todas las publicaciones en forma cronológica, pero también temática que se han realizado sobre la región en los últimos 10 años. El primer tema, bueno, aborda el conjunto de estudios sociales sobre el desastre y sus consecuencias más inmediatas, al que podríamos llamar el periodo de emergencia del desastre, es decir, cuando sucedió y la respuesta inmediata. La segunda parte es sobre las publicaciones que han analizado el desempeño institucional de las dependencias públicas para atender el derrame.
que es otra vertiente. El tercer tema de análisis comprende todos los estudios que examinan la respuesta social al derrame, es decir, la respuesta comunitaria que se dio, no por las dependencias ni por Grupo México, sino que se gestó a partir de las comunidades afectadas. En la cuarta sección se revisan los resultados de las tesis de posgrado que se han realizado para medir la emergencia y posterior a la emergencia. Y en la quinta parte se revisan algunas publicaciones sobre la minería. Ahora, ¿qué encontraron en esta revisión? Pues se arroja que hay una prontitud en la evidencia de los daños ambientales y sociales en la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir? Bueno, que se realizaron muchos estudios posteriores al derrame, pero que esos estudios no necesariamente se tomaron para tomar decisiones al momento de la remediación. ¿Por qué? Porque todas esas investigaciones tuvieron una reacción limitada ante el derrame. Los reportes de esos estudios y de esas investigaciones no salieron a la luz, sino de manera intermitente o años posteriores al derrame. Inclusive algunos estudios se publicaron después de que se firmó el convenio de extinción del fideicomiso. Todo esto sucedió por acuerdos o convenios de confidencialidad. Con esto se impidió que algunas posibles investigaciones tuvieran una incidencia real o de campo. Ahora, tampoco existió una política científica interdisciplinar para estudiar el tema, pues los integrantes de los equipos de trabajo eran expertos en biofísica y no en temas sociales necesariamente. Los científicos sociales tuvieron que abordar el tema gradualmente, desde sus propios recursos, con pequeños proyectos o por medio de las direcciones de tesis. Para cuando se difundieron las primeras conclusiones del impacto social en las comunidades, pues ya el gobierno había terminado la fase de emergencia. Imagínense, ya se había concluido. Peor aún, para cuando difundieron el grueso de las publicaciones, que esto fue hasta 2017 y en adelante, estamos hablando de 4 años después, ya el gobierno había dado por extinto el fideicomiso, aludiendo a que ya no había problemas derivados del derrame. Estos dos aspectos, la dispersión temática en la investigación y la tardía reacción temporal, dejan ver un hecho importante. Y es que así como los habitantes del río Sonora no estaban preparados para enfrentar el peor desastre ambiental de la minería en México, tampoco lo estaban los encargados de las directrices de la ciencia en México. Entonces tampoco estaban así a la vanguardia los estudios del tema. Ahora, faltaron protocolos de emergencia, se faltaron políticas centralizadas y también se observó una discrecionalidad en la ciencia y en la tecnología sobre el tema. Esta dispersión temática para investigar el tema, pero también la tardía respuesta temporal dejó ver un hecho importante, y es que los habitantes del río Sonora tuvieron que responder, ¿de acuerdo?, a través de la movilización y con recursos propios. La ausencia de integración de un equipo científico y de la salud que haya monitoreado y analizado la evolución de los pobladores. También esto fue algo importante, sobre todo en los primeros años posteriores al 2024. Los autores concluyen señalando que es necesario un sistema judicial y un conjunto de expertos formados en el principio precautorio. Y también señalan que no se cuenta con un plan de contingencia para este tipo de eventos desastrosos. Es la conclusión del libro. Ahora, ¿qué es? Pues quedan muchos retos, ¿no? Quedan muchos retos para que este tipo de desastre, que fue un desastre ambiental, no se convierta en un desastre institucional también y se cometan dos desastres simultáneamente. Bueno, entonces con esto. Muchas gracias, Noemi. Bueno, después de esta exhaustiva explicación y que toca varios puntos, yo creo que es una invitación muy fuerte para que lo leamos. Vamos a cederle la palabra al profesor Antonio Romo Paz para que nos platique también desde su perspectiva sobre el libro. Vale señalar, yo creo, en este punto que también son de URES, ¿no? Tanto el profesor como la maestra Noemí son de aquí de URES. Por lo menos Noemí, no sé si el maestro, egresados del CEBETA, orgullosamente, así que ahí estuvimos y no sé, usted también, maestro. Sí.
y dicen que vamos a adoptar al doctor Orlando, ¿no? Entonces los dejo con las palabras del maestro, quien además, como parte del Comité de Cuenca, ha trabajado arduamente en todo este proceso que ha seguido, ¿no?, a la contaminación. Buenos días. Primeramente quiero agradecer al Colegio de Sonora por toda esta información que nos da. Es la lucha de 10 años y nosotros vemos resumido en este libro. Libro muy interesante y básicamente son investigadores, profesores del Colegio de Sonora. La Universidad de Sonora no se implicó tanto porque las autoridades no quisieron, no hay muchos intereses y no se vio la disposición de la institución que es la Universidad de Sonora. Les voy a platicar algo de mi formación para, para decirles, yo soy químico biólogo clínico y químico en alimentos, especializado en nutrición, pero a raíz del desastre minero, yo dije, me tengo que capacitar más en toxicología y me tocó llevar un diplomado de toxicología con los mejores toxicólogos del país. Y hay poca gente que entiende lo que es la toxicología. Aquí en México tenemos 23 toxicólogos y a partir del derrame, aquí a URES no ha venido ni el río Sonora un médico toxicólogo. Incluso se ve en el libro, ahí sale de lo que fue la UVEAS, que había abogados, había psicólogos, había, ¿qué tanto había? Biólogos, eh, trabajadores sociales, pero no había ningún médico toxicólogo que pudiera entender lo que es el envenenamiento con metales pesados, ¿no? Les voy a platicar también sobre estos 10 años de lucha en los comités de Cuenca del río Sonora, que tenemos la asesoría legal por parte del Grupo Poder de la Ciudad de México. Y, y lo que resumo yo en pocas palabras, que son 10 años de lucha. Los primeros 4 años de Enrique Peña Nieto fue 4 años de promesas y los 6 años de López Obrador fue generalmente pura simulación, a excepción de, de la secretaria Semarnat, que se pudo caminar un poquito, pero pues así son estas luchas y se tienen avances y retrocesos, ¿no? Entonces, en cuanto a la atención que pudimos tener en la época de López Obrador, fíjense, la entidad que se encarga de ver el medio ambiente, que es la Semarnat, es una oficina de gobierno, eh, hubo 3 secretarios de Semarnat. Primeramente fue Josefa González Blanco, que dicen que la bajaron del avión, pero renunció. Yo creo que no vio mucho presupuesto. Luego vino Víctor Manuel Toledo Mansur, que criticó al mismo gobierno de López Obrador. Y a lo último, duró un año, Josefa González Blanco duró 6 meses y quedó la ingeniera María Luisa Albores, que es la que más duró, ¿no? Entonces, en esos años, del 2018 al 2019, se vio una reducción de 6,000 millones al presupuesto de Semarnat. Luego del año 2019-2020, se vio otra reducción de 2,000 millones de pesos al presupuesto de Semarnat, o sea, a la atención del medio ambiente. Para que vean ustedes, los funcionarios, los políticos, no les interesa el medio ambiente, no les interesa el saneamiento. Y ahora se habla de una disminución del 39% del presupuesto semanal. O sea, ustedes saben que si no hay presupuesto no se hace nada. Entonces cada vez hay menos interés en la cuestión del medio ambiente, que es lo que nos interesa a los pueblos del río Sonora. Eh, y los resultados que vemos por mi formación me da a veces, me asusta ver los análisis de los gentes. Se hizo un muestreo en el 2023 a finales, de donde se analizaron la sangre y la orina de 1,350 personas. Analizaron sangre y orina a ver cómo andaban de metales. Ustedes saben que en la sangre y orina se puede detectar los metales y se encontró que
En varias poblaciones, el 70% de la población, 70% de la población tenía niveles altos de plomo. ¿Qué produce el plomo? Produce retraso mental, principalmente en niños. Produce daños neurológicos. Entonces, fíjense, a mí me asustan esos datos, pero a los políticos, a los funcionarios no les asusta porque ni tienen pendiente como son. Hubo dos intoxicaciones para entender mejor esto, ¿no? Hubo dos intoxicaciones. Intoxicación aguda, que se registraron 381 personas que tuvieron intoxicación aguda. ¿Qué quiere decir eso? Que le empezaron a salir ronchas en el cuerpo. Una persona, un vecino de aquí de Ure, no digo quién, tenía niveles muy elevados de manganeso y resultó con depresión. Sí, porque es lo que produce el manganeso. Depresión, se quiso quitar la vida, era estudiante de preparatoria y su hermanito tuvo de repente, estaba gordito, empezó a enflacar y le preguntaba a los doctores del UVEA, ¿qué tiene mi hijo? ¿Sabe? No sé, decían, porque eran médicos generales, pues, no eran médicos toxicólogos que pudieran dar una respuesta a los habitantes del río Sonora y de Ures. Entonces, eh, hay poblaciones que tienen el 70% de las personas tienen plomo en su sangre. Para que vean ustedes, si en una colonia Hermosillo les hago análisis de metales, el plomo sale el 2.5% de la población, tiene niveles elevados de plomo, pero es el 2%. Y aquí en el río Sonora salieron poblaciones con el 70% de plomo. ¿Qué dice? El plomo puede ser contaminación crónica, que poco a poco, pasan 5 años, no pasa nada. Pasan 10 años, se empieza la gente a enfermar, principalmente el riñón, se empieza del hígado, ya de daños neurológicos, de la cuestión mental. Entonces sí es preocupante y el agua se puede ver clarita y tiene plomo. ¿Por qué? Porque son sales de plomo. Yo les puedo dar un vasito con agua transparente, que sea puro veneno y está clarita el agua, hasta sabe bien. ¿Por qué? Porque así son los metales. Eh, También se dice que no hay que preocuparnos que Sonora es un estado eminentemente minero y las rocas, todas las rocas tienen metales pesados, es cierto, pero está en la forma natural, en forma neutral, forman sales, forman sulfuro de plomo. Yo puedo agarrar una piedra que tiene sulfuro de plomo, la meto a la boca y no me pasa nada. Pero lo que hace la mina, ¿saben lo que hace? Para sacarle el cobre, todos los metales, le echa ácido sulfúrico, es el ácido de las baterías, y primero muele la roca y le saca ácido, le saca los metales por medio de ácido. El problema no fue tanto, los metales pesados sí son peligrosos, pero el problema fue que echaron al río Sonora 40,000 metros cúbicos de ácido sulfúrico, imagínense. Entonces, al pasar por el río, sacó el ácido, además del que venía de allá de Tinajas 1 y 2, sacó el ácido de las rocas, el ácido natural, que naturalmente no produce daño, pero cuando le echan ácido, sí. Y a veces los funcionarios nos quieren engañar, decir, ay, que la roca ya tiene metales. Sí es cierto, pero están neutralizados. Entonces, nos han querido engañar en eso, que la roca ya tiene ácido. Pero el ácido se usa en las minerías para, para sacar, para sacar los metales, ¿no? Ellos utilizan el cobre nomás, pero la roca tiene arsénico, tiene cadmio, tiene plomo, tiene manganeso, y eso lo almacenan en unas presas, represos se llaman, que fueron represos Tinajas 1 y Tinajas 2, y fue lo que se derramó, y fue por una negligencia, no fue un accidente, como dijo la minera. Fue una negligencia porque así fue lo que se dijo en el último diagnóstico que dio Semarnat el año pasado, donde le dijo a la mina, aquí están nuestras investigaciones y ustedes fue una negligencia lo que pasó y no fue un accidente. Esos resultados fue gracias al apoyo de los comités de Cuenca y del apoyo de los abogados del Grupo Poder que nos están apoyando.
y se pudo abrir el expediente porque a finales del sexenio de Peña Nieto se cerraron todos los expedientes. Entonces, lo que hicieron nuestros abogados fue acudir al acuerdo de Escazú. Es un acuerdo a nivel internacional que lo firmó México en 2018, lo ratificó en 2020 y ya se incluye dentro del marco legal de nuestras leyes, ¿no? Ya está incluido y a partir de eso Semarnat pudo abrir el expediente porque hay una sentencia de la Suprema Corte que los obligó a que abrieran el expediente, que ya lo había cerrado la funcionaria Peña Nieto, y se pudo descubrir todas esas cosas. Se pudo descubrir y que estaba chueco todo. También se descubrió que andaban 28 toneladas de residuos tóxicos que nadie sabe dónde quedaron, quién sabe dónde los tirarían, y eso salió en el expediente. Entonces, gracias a la investigación de nuestros abogados, Semarnat pudo abrir el expediente y propuso y puso una demanda penal contra Grupo México, ¿no? Son los resultados de Semarnat. Y ya para terminar, quisiera agregar algo para que no nos quede la impresión de que no se ha hecho nada. Esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum nos ha invitado a dialogar. Nos abre una puerta y ¿qué dijimos nosotros, los comités de Cuenca? Pues vamos a ver, pero ya tenemos 10 años de experiencia en tratar con funcionarios. Hemos hecho en 10 años, se tiene registrado 18 mesas de diálogo con altos funcionarios de la Secretaría de Salud, de Semarnat, de primer nivel, pero se tiran la bolita unos con otros. Se hizo un estudio de salud que nos dijeron, los funcionarios de salud de la Ciudad de México, nos dijeron, ahora le toca al gobierno de Durazo poner el presupuesto en Secretaría de Salud. Resulta que dijeron que no, nomás patearon el bote, le echaron la bronca a nivel federal, como que no hay alguien que les diga, tiene que ser así, y el presidente López Obrador, pues no, hay tantos problemas, yo sé que hay mucha contaminación, hay ríos muy contaminados como el río Atoyac y Lerma Santiago, que también están muy contaminados, pero nosotros los sonorenses vamos a buscar con que se remedie el río Sonora, que se atiendan los casos graves de salud, que los niños no estén tomando agua con plomo, que es el agua de la llave, y lo que tiene. A veces hay meses que sale limpia el agua, es cierto, pero hay meses que no. Principalmente cuando llueve es cuando se remueven por debajo está corriendo el agua, pero los metales suben, a veces muy alto y a veces bajan, pero a veces nos enseñan análisis de cuando no están contaminados. Y no podemos decir que el agua está limpia porque hay meses que sube, hay meses que baja, por eso lo que nos ha recomendado es el monitoreo y que tengamos lo que más nos interesa, yo como integrante de los comités de Cuenca, es la salud de las personas y tener agua potable como prioridad. Sí queremos que se haga una remediación del río Sonora, pero eso tarda. En todas las partes del mundo son proyectos que se tardan porque se requiere mucho presupuesto. Bueno, hasta aquí le voy a dejar y gracias por la atención. Muchas gracias, profesor. Bueno, le vamos a ceder la palabra al doctor Rolando Díaz Caravantes para que nos platique un poco sobre la obra y, por supuesto, después abrimos un espacio para preguntas y respuestas, aprovechando que está aquí el coordinador para que vayan pensando y anotando por ahí sus comentarios. Eh, Muchas gracias por este espacio. Siempre me da mucho gusto estar con jóvenes. Yo he dado 2 veces clases ahí en el CEBETA, del Observatorio del Río Sonora. Ahí me saludan al director Jorge Gómez. Hemos hecho buena amistad. Eh, Aquí me resulta muy interesante porque ya hemos hecho 2 veces esta presentación del libro en Hermosillo y, y hacerlo aquí en URES me gusta mucho porque la gente de las comunidades rurales
es muy observadora de su medio ambiente y demás, y de las cosas, a diferencia de la ciudad. En la ciudad como que abrimos la llave y no sabemos ni de dónde viene el agua, ¿no? Y aquí sí saben el pozo está acá y el pozo está allá, incluso conocen partes del río por nombres, cerros y demás. Entonces, me gusta mucho estar con ustedes que conocen más de estas cuestiones ambientales de primera mano, ¿no? Eh, una cuestión ahí que siempre me llama la atención, ustedes deben de saber, pero en la época prehispánica, pues aquí estaban la miaópata y demás, pero de fundación ya en la época hispánica, ahorita estaba platicando con la doctora aquí, con la maestra Delia, ¿no? Más o menos desde cuándo tiene fundado URES, de los jóvenes, o también pueden platicar los que son de no tan jóvenes. Este, ¿Tienen alguna idea, algún dato desde cuándo URES tiene aquí? ¿Cuándo se fundó? 1644, por ahí, 1636, ¿verdad? O sea, URES tiene 388 años. Ahora sí que como dice una canción, si quisiera imaginarme a mis ancestros, diría, pues, a ver, llego hasta mi tatarabuelo y ahí, ¿no? Entonces estamos hablando de una población que tiene casi 4 siglos y que mucho antes de que existiera cualquier otro usuario como el sector minero, ustedes ya estaban usando el agua del río Sonora, ¿sí? Eso hay que tenerlo siempre en mente. Y luego también estamos hablando de una población que fue capital eh, desde 1838 hasta 1879, con un intervalo ahí de 2 años. Pero, pero estamos hablando también de URES, ha tenido una importancia histórica en la formación de Sonora. Entonces, con esos datos de tener 4 siglos, de haber sido capital y haber sido tan importante en la formación de nuestro Estado, uno no entiende lo que viene en este libro de por qué ha sido esa desatención hacia las comunidades como URES y demás del río Sonora. Todas, por supuesto, se lo merecen porque hay humanos, hay ecosistema y demás, pero URES, Arispe y demás han sido claves en la formación de nuestro estado. Entonces, eso sería como una primera cuestión importante, chicos, de decir, contextualizarnos nosotros en la importancia histórica que ha tenido URES. Seguramente se lo dice de forma seguida, ustedes pueden visitar el museo regional, que aquí está bien cerquitas, seguramente ya lo conocen. Otra cuestión importante, ahí no puedo evitar mi sesgo geográfico. URES, ¿en qué cuenca está? ¿Alguien sabe cómo se llama la cuenca de URES? Río Sonora. Arispe, Río Sonora. Banamichi, Río Sonora. Y así nos vamos. ¿Y Hermosillo? Del río Sonora. Del río Sonora. Ajá. También, pero el río Sonora es el principal. Entonces, otra cuestión importante, no solo en el tiempo ustedes tienen esa prevalencia, sino que también en cuanto a lo geográfico, estamos conectados. Hermosillo hasta Bacanuchi, ¿sí? Entonces, esa es una cuestión importante. Ahora, me gustaría buscar traducir como cuestiones que pueden leer ustedes en el libro y los invito a que lo hagan, en qué es lo que pueden observar aquí en la comunidad. Pero antes quisiera hacer una mini encuesta. ¿Quiénes son de Puerta del Sol? Que levanten la mano. Puerta, Puerta del Sol, muy bien, gracias. De aquí de Ures, de la cabecera, levanten la mano. Muy bien, perfecto. Me brinqué. Rancho San Pedro Ures. Excelente. Santiago de Ures. Santiago de Ures, no, eso muy bien. Luego San Rafael de Ures. Tú, muy bien. Del Saúz. Del Saúz. Eso, muy bien. A ver si me estoy brincando alguno. Saúz. Guadalupe de Ures, por supuesto. San Rafael ya lo dije, sí. La Loma también.
La loma, la estancia, ¿verdad? Ujú. Ah, bueno, la loma. De la loma, eso. Ah, ya levantó la mano. Eso, muy bien. Y la estancia. Muy bien, perfecto. Después de esta encuesta, yo le voy a dar algunos datos de que traducen, digamos, este libro en lo que ustedes pueden observar, porque pues este libro es sobre el río Sonora, ¿no? Sobre ustedes. Cuando se habla ahorita del UVEAS, ¿alguien sabe de qué estamos hablándonos? La unidad de vigilancia epidemiológica. ¿Alguien sabe qué es lo que? Bueno, el UVEAS, ustedes lo pueden ver cuando van aquí al Taste, al- la, a la cancha de béisbol, que está al norte, está una obra negra ya enmontada. Si lo han visto, por curiosidad, pues ese debió haber sido el UVEAS, ¿sí? La unidad de vigilancia epidemiológica y demás, que quedó en eso, en obra negra. Entonces, así simboliza muy bien cómo quedó la cuestión de salud, a medias, ¿sí? O menos. Y ya ahorita platicaba el maestro Antonio Romo de que no se ha dado seguimiento a estas cuestiones de enfermedades y demás. Otro dato, eh, los pozos, por ejemplo. Eh, en Rancho San Pedro se intentaron hacer 2 pozos. Uno lo pueden encontrar cuando pasan por San Pedro, hay un vado a la derecha, ahí está un pozo que quedó a medias. Eso sí, con el letrero muy bien de Fideicomiso Río Sonora y demás. Y otros más metidito. Y al final terminaron poniendo el pozo al vado del río, en el vado del río, a una orilla del río a 5 metros, porque no tuvieron agua de estos pozos. Puerta del Sol, eh, pues yo que les voy a platicar, pues ustedes son de por aquí. Pero ¿qué pasó con Puerta del Sol? Les hicieron también un pozo que está sobre la carretera, lo pueden encontrar. Ya ahorita no funcionó ese pozo. Y resulta que por un lado, les aumentó los costos de electricidad y por otro lado, se terminó arrastrando el pozo. ¿Y qué hizo Puerta del Sol? Pues lo mismo que Rancho San Pedro, poner el pozo, pues ahí en el lado del río. No se, no se obtuvo los 500 metros que debería de tener de veda del río. Ese es en cuanto al agua. Y 2 casos así importantes, pero en toda la cuenca del río Sonora podemos encontrar muchos casos de eso. Uno de los casos que me llama mucho la atención es un pozo que se hizo en Aconchi, a 8 kilómetros de Aconchi, que se supuestamente también tiene su letrero del Fideicomiso Río Sonora, pero ni siquiera se hizo, se le electrificó, y mucho menos tiene una tubería que llega a 50 metros. Yo no sé si era para la foto o qué, pues, pero ahí está ese pozo, ¿sí? Manami, Sostrocaso, el acueducto que se pretendía del Molinote hasta la Aurora y la Labor, es otro caso que no se realizó, pero sí se financió, exactamente. Y seguramente en el gabinete de alguien de Conagua, quizás, esté como que, ahí está el pozo, ¿no? Lo hicimos. Eh, También está el caso de las potabilizadoras. Primero se prometieron potabilizadoras para todas las comunidades y al final se hicieron 10, 6 fijas y 4 móviles. Las 4 móviles prácticamente nunca funcionaron, ahí están encerrados en instalaciones del ayuntamiento. Aquí en Ures, en el municipio de Ures, solamente una planta potabilizadora se echó a volar. Ya saben, ¿no? La de San Rafael, que actualmente es purificadora. Eso está muy bien, es magnífico. Yo creo que lo que yo pongo en uno de los artículos y también viene en el libro, es que todas las comunidades debieron de haber tenido planta potabilizadora, purificadora, ¿sí? Y entonces, la duda que está no resuelta por nosotros todavía, los académicos, es decir, bueno, ¿y por qué las otras comunidades no tuvieron planta potabilizadora? ¿Qué es lo que pasó ahí? Y donde hay, no crean que está funcionando. Mazocawi no funciona muy bien porque lo pusieron hacia donde la línea de conducción viene de lo más delgado a lo más grueso, de tal forma que no da más que a unas 10 casas de alrededor cuando funciona.
La capilla, pues no tiene agua. ¿Y qué es lo que hace? Pues no tiene agua, pues simplemente no hay agua que potabilizar, pues en ese sentido, tristemente. Ese es otra cosa que pueden ustedes observar, ustedes los jóvenes, el cebeta, pues es el uso de garrafón. A ustedes, pues ya son 10 años, pues ya de niños, pues ya están relacionados con utilizar el agua, el garrafón, ¿no? Eh, pero esto no debía verse así y no era así, ¿sí? Entonces, eh, aquí lo que ocurrió es que obviamente la gente pues siente desconfianza del agua que está teniendo y dice, pues mejor de garrafón, aunque sea para consumo. Algunos también lo gastan para la cuestión de preparar los alimentos y demás. Otro dato que ustedes pueden observar es en el uso cultural y recreativo del río Sonora. Seguramente, si alguien le dice, hoy vamos a bañarnos al río, alguien por ahí le dirá, no, no vayas, porque está contaminado. Antes no ocurría eso, se iban simplemente a bañarse sin esa desconfianza, sin esa preocupación. Quien lo hace, pues ya sabe que se la está jugando un poco. Entonces, esos son como algunas de las cosas que vienen en el libro, pero que ustedes pueden observar aquí en su comunidad. Quise hacer como esa traducción, por decir algo, para para que quede más claro el contenido de qué trata este libro. Hay varios retos que tiene el río Sonora y por eso al inicio hablaba sobre desde cuándo están y seguramente, no seguramente, muchas comunidades del río Sonora, así como Ures, han sido fundados en esos mismos años. Pero solamente voy a mencionarlos, no voy a entrar mucho en detalle por cuestión del tiempo. Pues uno es lo que ya conocen de la sobreexplotación de los acuíferos Bacuachi y Bacanuchi por el sector minero, allá en el norte de la cuenca, que sigue siendo cuenca del río Sonora, es la misma agua, ¿no? Luego también hay un dato importante, las presas de Jales son los residuos del sector minero. Entonces, ya está creciendo una presa que ahorita es 2.5 veces, o sea, 2 veces y medio más grande que el Molinito, y en el 2050 va a ser 10 veces más grande que la presa del Molinito, o sea, 1.300 millones de metros cúbicos. Y, y actualmente hay una propuesta de hacer 3 presas en el río Sonora, una de las Chivas de San Miguel de Ocasitas, otra en Puerta del Sol, o sea, en la Sierra de Mazocagui, pues, y también la otra en Sinoquipe. ¿Y qué pasa con las presas? Uno cree de repente pues ya va a haber presas, nos van a dar agua. Váyanse al molino de Camus, que está cuando van ustedes a Hermosillo, y pregúntenles a las personas si les dan agua de la presa. ¿Y cuál es la situación que están actualmente en el molino de Camus? No tienen agua ni para, ni para el agua potable. Tienen que llevarles en pipas. A lo que voy yo es que estas 3 presas lo que van a hacer es fragmentar el río Sonora. Y eso te va afectando porque al ponerte un tapón antes, ¿qué es lo que pasa? Que ya no pasa el agua para tener suficiente, ya no filtra el agua a nuestros acuíferos y por lo tanto ya no se recarga el pozo. Entonces, ya al final de todo esto, porque sí es un panorama complejo, desgraciadamente el río Sonora está siendo muy alterado por la mano humana, pero no por nosotros, sino por los sectores que tienen mayor poder capital y demás. Eh, lo que, lo que yo creo, y lo decían ahorita los que me antecedían en la palabra, es que la respuesta puede venir de las comunidades como Ures, por eso hablaba de la historia, de la identidad. Eh, una cuna de Sonora que tiene tanta riqueza de, de su población, de su gente, pues es lo único que le podría dar como respuesta ante estos retos que les estoy mencionando, ¿no? Entonces, yo creo que aquí
el mensaje, el último mensaje es como decir, vuelvan escuchen a sus padres, escuchen a sus abuelos, no en lo que les manden, por supuesto, pero más bien en las historias que le platiquen de cómo era la comunidad, porque eso les va a dar identidad, les va a dar como razón de este sentido de cohesión social que pueden tener ustedes. Entonces, por ahí va más o menos mi intervención. Espero no haber sido muy largo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que el agua es un tema de interés para todos, eh, pues es el líquido vital y que obviamente el tema que hoy nos ocupa es eso precisamente, que está pues en un proceso complicado el asegurar el consumo para nosotros, los seres humanos, para la cuestión de la agricultura, de la ganadería, incluso, eh, y que podamos tener asegurado nuestro consumo. No sé si entre el público, bueno, de seguro sí, ¿verdad? Hay dudas, preguntas, comentarios. Iván nos va a hacer el favor de pasar el micrófono acá con la maestra Marcelina, por favor. Gracias y sean bienvenidos. Toño, qué gusto verte. Maestro y autor, ¿por qué, para qué y quiénes quieren hacer esas presas? ¿Cuál es el fin? Si quieren, juntamos otras dos preguntas y luego ya damos espacio para las respuestas. Acá con el doctor, por favor. Actualmente el agua que consumimos, la consumimos desde luego de las potabilizadoras que existen, las purificadoras de agua que existen en todo el río Sonora. Mi pregunta es, ¿podemos confiar en que esa agua reúne los estándares de calidad para consumo humano? Y si tienen la supervisión, ¿quién es el encargado de vigilar que esas potabilizadoras, porque el agua no es muy barata que digamos, la llevan a domicilio, cuesta 18 pesos? Entonces, ¿qué clase de agua estamos consumiendo nosotros? ¿Es confiable? ¿La podemos seguir consumiendo? Aquí, según sé yo, en pláticas que he tenido con los que saben de la materia y especialmente con el profesor Antonio Romo, el único utilizadora que reúne los estándares de calidad para consumo humano es la de San Rafael. Y las demás, entonces, ¿qué están haciendo? ¿Nos están vendiendo el agua? ¿Quién puede obligarlos? ¿Cómo se puede legislar para obligarlos a que esa agua esté libre de metales? Porque entiendo que no separan los metales, sobre todo el plomo, como dice Toño, que es uno de los que más daño está haciendo a la salud de los seres humanos y a nuestra juventud y a los niños. Ya nuestros niños desde pequeños ya van a estar contaminados con plomo, ya su cerebro no va a funcionar igual. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Quién puede hacer eso? Como dice Toño, qué barbaridad, para un país tan grande solo hay 23 toxicólogos y en Sonora creo que no hay ninguno. ¿Y, y, y qué pasa con las autoridades? ¿Qué pasa con los presidentes municipales? ¿Por qué no alzan su voz? ¿Qué no son ellos responsables de la salud de las comunidades? ¿Por qué no hay ninguno aquí? Yo nunca he visto a ningún presidente municipal que diga nada. ¿Por qué están callados? ¿Quién les ha tapado la boca? ¿Por qué no se interesan? ¿Si ellos son los principales o no? ¿Quiénes somos? No somos los ciudadanos, tenemos pues que protestar. Si no decimos nada, pues nos van a seguir viendo la cara y nos van a seguir envenenando a nosotros y a las futuras generaciones. Yo quisiera ver al, al doctor si puede responder algo de estas preguntas o qué se puede hacer. Tenemos que seguir insistiendo. Tenemos que consumir agua potable algún día y supervisar eso y obligarlos porque el agua la están vendiendo, están haciendo negocio. No nos están regalando el agua. La de San Rafael, la única, creo que cuesta 5 pesos. Pero ir hasta San Rafael, ¿cuánto nos cuesta? Hay que tener vehículo para ir por el agua allá a San Rafael. Yo fui a traer agua a San Rafael y me fijé que por fuera de ahí de la potabilizadora hay una fuga de agua que hasta tiene lama. Y le dije al encargado, oye, ¿qué pasó aquí? Le digo, ¿por qué estás tirando el agua? Y me dijo, no he tenido tiempo de arreglar esa fuga, pero la voy a arreglar. Volví a ir a los 15 días y todavía estaba la fuga de agua ahí. Ya no le dije nada.
de ello es infructuoso estarme desgastando y peleándome con la gente. Últimamente no he ido, no he visto que hayan solucionado eso. No cuidamos el agua. Eso es lo otro que está pasando. Y la gente tiene la creencia que la minera está pagando el agua. Yo sé que la minera da cierta parte para los ayuntamientos, pero no alcanza para mantener. Entonces hay mucho dispendio de agua también. Y va a haber escasez de agua y va a haber tandeo. Vamos a tener problemas muy serios. 3 veces llovió este año. Según sé yo, 3 lluvias cayeron y lo demás no llovió, no hubo agua suficiente. Entonces hay que crear conciencia, hay que cuidar el agua. ¿Cuánto pagamos de agua? La mayoría de la gente pagamos 5 pesos diarios de agua y otras hasta menos y todavía no la queremos pagar. Entonces, por ahí debemos empezar. Si queremos exigirle a los presidentes municipales que se interesen en la contaminación del río Sonora, nosotros tenemos que pagar el agua y hacer una campaña y crear conciencia. Ahorita el agua se está gastando y se va a seguir gastando bastante agua para dársela al ganado. Ni modo que a los ganaderos se les mueran sus reses porque no hay agua, tienen que agarrar agua potable para el ganado. Ahora, quisiera saber en qué afecta al ganado el consumir agua también, en consumir agua contaminada, porque pues de ahí tomamos la leche, de ahí se hacen todos los quesos y los productos, todos los derivados, y de ahí se consume la carne también. ¿Cómo nos está afectando eso? ¿Cómo andamos en eso, en ese sentido? Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de expresar mi opinión. Gracias, Víctor. Si alguien tiene algún otro comentario o pregunta para anexarlo a la terna, allá al final, por favorcito, gracias. Muchas gracias. Yo lo que tengo entendido que no hay potabilizadora que le saque los metales pesados al agua. No ha habido en la historia todavía. Lo que sí saca son bacterias, elimina bacterias y otros clases de, pero metales pesados jamás. Esa es una. Y por la otra, sobre las presas que se piensan construir con una inversión de 7,000 millones de pesos, yo comento a mis compañeros aquí, esa inversión la deben de utilizar en otra forma, en construir carreteras, más movimientos, porque eso no va a dar movimiento a lo nosotros. Hacen las cortinas y van a quedar lo que es, no va a haber la corriente que haya por abajo, no las van a tapar. Lo que necesitamos es agua, que llueva. Eso no es la solución de hacer presas. Y la otra, sí, hay una demanda ante el gobierno federal, ante el Grupo México. Son 5,600, el señor Toño sabe. Son 5,600 demandantes que hay desde San Rafael hasta la Puerta del Sol. Es el grupo Encina Blanco está demandando. Esa demanda está ganada. Y probablemente también cuando cambiaron leyes en todo, la administración de López Obrador se llevó todo y rompió fideicomisos. Probablemente también se esté llevando ese dinero. Muchas gracias. Sí, yo voy a responder algunas y luego le voy a dejar aquí a mis compañeras algunos, especialmente afortunadamente tenemos aquí al maestro Antonio Romo, que es químico biólogo y también nos podrá explicar de diferentes cuestiones de los impactos de calidad de agua. Sobre las 3 presas, lo que se ha dicho es que son para asegurar el agua a la ciudad de Hermosillo. Pero yo la verdad que he estudiado desde hace varios años esta cuestión, siempre escuchamos como esta misma situación. En el 2008, por ejemplo, se dijo, el entonces gobernador y entonces presidente, dijeron, tendremos del acueducto El Molinito agua para 50 años. Sáquenle cuenta, 2058, ¿no? Y a los 2 años, ya en el plan Sonora sí, el entonces gobernador, otro gobernador, dijo, y con este acueducto del Novillo, Independencia, tendremos agua para 50 años.
2108, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que tenemos ese tiempo donde, donde le están dando agua, están incrementando la oferta de agua, están incrementando la oferta de agua en la ciudad de Hermosillo, pero Hermosillo, la ciudad de Hermosillo, en donde yo vivo y demás, y muchos de nosotros realizamos actividades, eh, es como estarlo echando aceite a un carro que va a tirar el 55% del aceite. Imagínate, no te lo ibas a acabar. Porque la eficiencia física de la ciudad es del 45%. Entonces se desperdician fugas, malas mediciones que se hacen en edificios públicos y demás. Pero bueno, se entiende que la ciudad de Hermosillo pues tenga esa situación. Pero se vale que la ciudad de Hermosillo, en lugar de mejorar su eficiencia física, que los 7,000 millones de pesos le alcanzaría y le sobraría vastísimamente, se vale que extraer más agua de Sinoquipe y, y el sacrificio, vamos a decirlo, de los medios de subsistencia y vegetación ribereña, yo creo que no. Entonces ahí contradice varias cosas, como lo que se ha propuesto en el gobierno federal, como la cuestión de gestión integral del agua, porque debería ser de toda la cuenca, y también la cuestión, la justicia ambiental que lo están proponiendo como, y el derecho humano al agua. Entonces, creo que ahí es una estrategia errónea. Todos los especialistas académicos hemos dicho, lo que tiene que hacer es eficientar el uso en la ciudad, ¿sí? No otras presas que al final, y esto se presenta de manera gradual, de veras, preguntan a las personas de Molino de Camus, La Victoria, el Tazajal, San Francisco Batú, todas esas localidades que son San Juan, San Bartolo, que están del otro lado del río, Fructuoso Méndez, todas esas comunidades que están ahí, párense y pregunten, oye, ¿cómo les ha ido aquí con la cuestión del agua? Y ha sido un detrimento gradual a través de los años de sus medios de subsistencia porque se les agotaron los pozos. Entonces, va a pasar lo mismo, pero fíjense la magnitud, porque la presa del Sinoquipe, en particular, es de alto impacto, ¿no? El mismo Sinoquipe, Banamichi, La Mora, Huepa, Ranchito de Huepa, San Felipe Jesús, Aconchi, San Pablo, El Rodeo, San José Baviácora, La Capilla, El Molinote, Suaki, Las Tortugas, Mazocahui, La Aurora, La Labor, Puerta del Sol, fíjense todo lo que estoy diciendo, ¿no? Las localidades. Puerta del Sol, San Pedro de Ures, Santiago de Ures, El Saúl, Guadalupe de Ures, San Rafael de Ures, hasta todavía, hasta San José de Gracia y Topagüe, que es donde está la última, donde la presa del Molinito. O sea, es, ¿cómo está el costo-beneficio? O qué es lo que están valorando? No lo sé, no me queda claro ese tipo de cuestiones. Y la ciudad de Hermosillo, que necesita agua porque justifican de que no, para uso humano en la ciudad de Hermosillo. Sí, pues, pero pues, están desperdiciando el 55% del agua, pues. Eficienten primero ustedes. Ese sería como el mensaje. Y en cuanto a la cuestión de calidad del agua que preguntaron, no sé si alguno de los dos aquí que nos acompaña pudieran, gracias. El hablar de la calidad del agua es un tema que me gusta mucho, que lo entiendo muy bien. Y para, por ejemplo, para potabilizar el agua, tener calidad del agua, existen dos procesos. Uno, el- para es usar la ósmosis inversa, que sí quita los metales pesados. Es un proceso a nivel mundial que se practica, incluso se practica para desalinizar el agua del mar. Y también existe otro proceso que es para la calidad microbiológica, para que no tenga bacterias que nos hacen daño, heces fecales. Se utiliza el cloro. El cloro fue una de las invenciones, uno de los progresos de la humanidad en echarle cloro al agua para evitar muchas enfermedades. Entonces, una cosa es la cloración
para potabilizar el agua, y la otra cosa es utilizar filtros de ósmosis inversa para, para dar una calidad buena del agua. Eh, aquí en URES, aquí en todo el río Sonora, pedimos a la Secretaría de Salud por medio de Coesprizón, es una dependencia de la Secretaría de Salud, que les hiciera un análisis a todas las garrafoneras del río Sonora, las que venden agua. Estuvimos, vinieron los de la Secretaría de Salud, tomaron muestras de las principales garrafoneras, purificadoras de agua que hay aquí en URES y en el río Sonora, y a los 2 meses, 3 meses, le pedíamos los resultados y no nos los querían dar hasta que tocó una reunión con la Secretaría de Salud, nosotros los integrantes de los comités de Cuenca, y nos dieron los resultados, pero fueron resultados microbiológicos. Y yo les pregunté, oye, si de los metales pesados es una región en riesgo, es riesgo de algún derrame, metales pesados, y es lo que nos interesa, yo le dije al director de Coesprizón, Sonora, y me dice, es que no tenemos para comprar reactivos, no tenemos presupuesto para eso. Fue lo que nos contestaron, fíjense. Entonces, la salud de los habitantes del río Sonora es lo que menos les interesa cuando sabemos que tenemos análisis de ellos mismos, de la Coesprizón, análisis que ha hecho con agua, donde dice que la gran mayoría de los pozos, hay 36 comunidades que tienen sus pozos de agua profunda, muy profunda, sí, eh, que, que están contaminados, todos han salido contaminados con metales pesados. Lo que pasa es que había pozos que yo los conozco, he revisado como 4,000 análisis de agua de los pozos, que fue lo que hizo en el fideicomiso por medio con agua. Y notaba yo que había unos pozos que durante 4 años habían salido limpios. Ya en el 2019 salieron con metales. Y esas comunidades habían tenido agua limpia, pero después ya se contaminaron. Va migrando. Los metales pesados, depende de las características del subsuelo, va migrando esos metales hasta que llegan a los pozos. Y lo que notamos que en época de lluvia es cuando suben más los metales pesados. ¿Por qué? Porque se mueve el agua. Todos los residuos que hay en el subsuelo se vuelven a mover y bueno, lo bueno es que casi no ha llovido, pero cada vez que llueva suben altísimo los niveles de agua. Entonces, ¿qué hay que hacer para que las que venden garrafones de agua muy caros y nos vendan agua pura? La Secretaría de Salud dice, es que no tenemos inspectores que vayan a checar la calidad del agua. No tenemos reactivos, no tenemos presupuesto. Pero, ¿por qué pasa eso? Pues que se les olvida que se necesita presupuesto, son caros los análisis de agua. Y me han platicado gente de aquí que hay unas tiritas reactivos que nos dan una idea, esas tiras reactivos, pero no son definitivas. A ver, yo lo puedo usar, son baratas las tiras reactivas para determinar si hay plomo. Esa tirita no detectan arsénico ni cromo, que hay pozos que han salido con esos metales. Entonces nos pueden dar una idea, pero lo mejor es mandar a hacer un análisis completo, análisis químico con todas las reglas, con todo el control de calidad, para tener la certeza. Sí son buenas las tiritas para medir el agua, pero no son definitivas, no hay que creerles mucho. Entonces sí hace falta más atención a las cuestiones de salud y a la calidad del agua, que a veces la gente ve transparente y cree que está limpia. El agua debe tener cloro, porque así lo dice la norma mexicana 127, y nos entregan agua sin cloro. ¿Por qué? Porque el cloro cuesta y los responsables son los municipios. No quieren invertir o no le dan presupuesto. Bueno, es todo lo que les quería hablar. Gracias. Aquí ya tenemos otra pregunta. Nada más, no sé dónde quedó el micrófono. Y allá atrás también. Buenas tardes, Alonso Robles, psicólogo. Primeramente, felicitarlos
y de alguna manera comentar pues en general todo está excelente. Quisiera hacer referencia a un comentario que hizo un maestro sobre la contaminación de plomo. Creo que sobre todo las muchachas que están aquí, y lo que él dice que es producto de problemas cerebrales, cierto. O sea, y eso hace mucho que se investigó. Entonces, hay un lugar en California, Silicon Valley, que hace muchos años se establecieron ahí fábricas de microchip y el agua se derramaba y se derramaba al subsuelo, ¿no? Y curiosamente surge por ahí una situación de salud que tiene que ver con trastornos del desarrollo, principalmente el autismo, ¿no? Entonces, es algo muy serio, bastante serio. Entonces, sí sería bueno que de alguna manera la gente joven, los más jóvenes ahorita, y que uno que hay muchos aquí, y muchas, leyeran ese libro. Me imagino que van a donar algunos a la universidad, me imagino yo, porque pues ellos tienen que ponerse a investigar, a leer y a buscar y a procurar hacer un cambio. ¿Por qué? Porque, o sea, las grandes esferas de poder, pues ya sabemos y ahí está la prueba. ¿Cuántos años tienen? Realmente, siendo muy objetivos, no se ha logrado. Realmente, una alternativa con respecto, le digo al maestro, eso de andar usando tiritas, o sea, eso nos lo dejan a nosotros cuando no debería ser así, pues. Entonces, realmente sí, muchas cosas se van solucionando en el fideicomiso, el dinero, y ya sabemos, ellos están reprobados en todo, pues, pero entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuando uno estudia, uno lee los libros, en mi caso, por ejemplo, leíamos libros de psicología, pero no vimos realmente lo que es el autismo hasta que lo estábamos practicando, estábamos tratando de ayudar en eso, pues, y los libros quedaron a un lado. Entonces es bueno que ellos empiecen a leer un poco sobre esto, o un mucho, y bueno, ahorita están jóvenes, muchas de ellas, bueno, la mayoría de las muchachas estudiantes, ¿no? Entonces, tienen que ponerse a pensar en eso. Ahorita puede ser, no, las gentes que de Silicon Valley que empezaron a tener problemas con sus hijos, algunos, después de que se salieron las fábricas de ahí, porque sacaron las fábricas de Silicon Valley y se las llevaron a otro país, inclusive, donde no era tanto problema, pero pasó el tiempo y empezaron a surgir problemas de trastorno del desarrollo. O sea que es algo muy serio, bastante serio. No nomás decir, bueno, pues allá fue, me acuerdo que mi abuelo, a ver, abuelo, cuéntame. Pues quizá, y no por asustarlos, quizá el abuelo le va a contar a la hija y a un lado va a estar un niño con trastorno del desarrollo y va a decir precisamente, mira, eso fue ocasionado en aquella época cuando pasó esto y esto otro. Así que sí hay que tomar mucha conciencia de eso. No es cuestión de nomás de decir, bueno, esto va a pasar o esto pasó, sino realmente hacer algo. Allá atrás nos piden el micrófono. Sí, por favor. Sí. Buenas tardes, soy profesor Martín Valenzuela. A manera de información de que soy representante de los comités de Cuenca también, y sí hemos seguido luchando en el río Sonora. No hemos dejado de luchar, les damos esta información que no se ha dejado de luchar ningún día. Y a manera de información, les digo que el próximo 9 de diciembre estaremos en Bruselas, Bélgica, presentando los comités de Cuenca del río Sonora en un foro internacional. Precisamente quisiera pedirles si ese libro lo podemos llevar a Bélgica para entregarlo a autoridades internacionales, a representantes internacionales, para que así, aunque sean recomendaciones vinculantes para el gobierno, siempre le pican las costillas. Quisiera dejar esta información para que vean que sí se está trabajando en el río Sonora, la gente nos ha visto con buenos ojos y los que estamos en este rubro de seguir luchando, les damos las gracias porque ojalá y más gente nos acompañe en este tipo de acciones. Gracias. Si no hay alguna otra pregunta. De este lado. Buenas tardes. Traje esa fotografía que yo tomé en el río Sonora
cuando el agua estaba clara, cuando el agua era clara. Y me gusta mostrarla, compartirla, principalmente con los jóvenes. Si tienen oportunidad de verla, véanla para que tengan una idea de cómo era antes, no como está ahora, de contaminado. Muchas gracias. Pues muchas gracias por el libro y por todos los esfuerzos que se hacen. Yo no soy de aquí, yo soy de Ciudad de México, pero estoy sumamente interesada en lo que está pasando porque pues están re lejos. Entonces, bueno, más bien nosotros estamos lejos, ustedes al revés, al revés, al revés exactamente. Y es muy importante que se sepa. Entonces, ahorita que el compañero dice que va a Bruselas, bueno, me emociona saber que eso ya va hasta allá, pero ¿cómo hacerle para que una situación estatal, regional, local, se disperse hacia, hacia todos lados? Porque es la única manera, bueno, una de las únicas maneras en que esto va a tener solución. Y la otra, yo no sé, no sé si hay gente de gobierno aquí, pero pues si lo hay, ni modo. Este, ¿cómo? Adelante. La única manera que vamos a salir de todo esto es con una ciudadanía responsable, consciente, participativa y unida. O sea, mientras eso no suceda, pues van a seguir dando tole con el dedo. Pero las comunidades y ustedes jóvenes, pues hay que organizarse y hay que exigir, dialogar para que esto deje de ser algo que lleva casi 11 años y que a pesar de tantísimos esfuerzos, pues se ha avanzado poco en la solución. El libro me parece una gran aporte que difundir por doquier. Ojalá se haga una presentación en Ciudad de México. Yo estaría encantado de que se pudiera hacer. Me ofrezco como para poder organizar allá, pues con muchas organizaciones que hay, muchas, ¿no? Y claro, invitar a gobierno, necesitamos dialogar, si es que van, ¿no? Porque resulta que no les interesa mucho porque eso no les da poder a los políticos. Entonces, pues los felicito y estoy absolutamente enamorada de Sonora. Gracias. Bueno, me pide la palabra el profesor, le voy a hacer el micrófono. Sí, ya por último quiero agregar que estamos en un diálogo con las autoridades federales de este nuevo gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum. En esta semana tenemos reunión y por eso mismo me gusta retroalimentarme de todo lo que dicen los habitantes del río Sonora para, para plantearlos a los comités de cuenca del río Sonora, que llevar todas sus propuestas. Y en cuanto a la cuestión de las 3 presas que se quieren construir, eh, no nomás hay que rechazar, hay que ser propositivos. Lo de las presas se llama estructura gris, pero necesitamos estructura verde, que por ese lado deberíamos decir, oye, gobierno, no queremos esto, pero queremos esto, queremos la infraestructura verde, que porque el cambio climático ya llegó y lo estamos viendo. Entonces sería una de las soluciones, no nomás decir, no, no queremos eso, no queremos eso, queremos esto también. Yo les he propuesto a los funcionarios de Conagua que en lugar de estar inyectando las nubes con yoduro de plata, que sí es bueno también, pero no muy efectivo, que mejor implementaran un programa grande de reforestación, que Sonora necesita mucho la cuestión de reforestación. Se talan muchos árboles, los mezquites se utilizan para vender carbón, para hacerlos carbón, pero no reponen las plantas. Hace falta mucho reforestar y así van a traer las nubes y el agua. Muchas gracias. Bueno, sí, de verdad, muchas gracias por el espacio. Agradezco al Colegio de Sonora también
por todo lo que proporcionó para que estuviera esta publicación. Y próximamente también estaremos en la FIL de Guadalajara, que es un espacio nacional e internacional, presentando este libro. Y el próximo semestre lo presentaremos también en la Universidad de Arizona. Y si nos invitan a la Ciudad de México, por supuesto, iremos, porque sí necesitamos aliados, ¿no? Se necesitan aliados para que visibilizar esta problemática en ese sentido. Pero sí, como bien decían, en realidad, la respuesta más eficaz es desde las mismas comunidades. Así es. Este, y digamos, uno podrá analizar, sintetizar la información, pero son las comunidades las que pues dan la respuesta más eficaz. Muchas gracias. Gracias. Bueno, solo me restaría hacer mención de que el día de hoy no nos acompaña el profesor Javier Ramírez, que es el director de Educación y Cultura, por motivos de salud, pero manda un cordial saludo y por supuesto ha estado muy al pendiente de todo el evento. Les agradezco a todos su asistencia y pues esperamos también que les interese llevar el libro. Lo están vendiendo acá en la entrada, tiene un superprecio, 150 pesos nos dicen. Es la opción más barata que van a encontrar porque el precio es de 350. Y también se puede descargar desde la página del Colegio de Sonora. Esa es versión que es electrónica. En PDF lo pueden descargar, entran a el Colegio de Sonora, publicaciones, y ahí lo pueden descargar. Precisamente, pues hace poco nos decían, hoy tienen que ser acceso público, y nos trabajamos en eso ya hace un par de años para que el Colegio de Sonora también tenga los libros de acceso público. Pero por supuesto, el que le guste impreso y que le guste leer ahí, pues ahí los puede encontrar. Muchísimas gracias, jóvenes. Ahí tenemos saludos a sus profesores. Gracias.